Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Chavi, querido, ¿cómo vas? Bueno, bien. Ha cambiado un poquito el clima, está ¿Sí? más agradable, así que, bueno. Me asustaste, pensé que se había... No, ha mejorado bastante. ¿Tenemos el eco o no? Tenemos el... No, ahora no. Un poquito, bueno, No, esperemos. yo no te escucho casi nada, Bueno. limpito. Te voy a explicar una cuestión, ahora sí aparece el eco. No, pero acá no lo sentimos, quédate tranquilo, por lo menos Bueno, por ahora. Te voy a explicar una cosita previa para luego explicar cómo se evapora combustible con la complicidad de ANCAP. Uh-huh. En realidad, la presencia del ANCAP noveno, que es el buque tanque de ANCAP, es muy importante para trasladar combustible, sobre todo a Paysandú, porque no siempre el río tiene las mismas condiciones. A veces hay bajante importante y entonces el barco no puede entrar, ¿no? Uh-huh. Para eso es imprescindible entonces la presencia del empujador Quillororo y las dos barcazas que sí pueden llegar porque tiene un calado muchísimo menor, pueden llegar prácticamente a cualquier circunstancia. Bien. En el año 2014 el ANCAP noveno había entrado para reparaciones. Sí. Y entonces ANCAP contrató al buque tanque Sofía, que es propiedad de una empresa argentina llamada Naviera del Sur, un buque con una historia muy particular. Ahora mismo tiene una historia muy particular porque había cambiado de nombre varias veces. Ahora también cambió de nombre, estuvo en la Argentina, allí bajó a la tripulación, la mandó a seguro de paro, se suspendió la bandera nacional por 3 meses y en noviembre, violando la reglamentación, fue renombrado Sofía 1 con bandera panameña y ahora anda por Curazao, anda por allá, ¿no? Uh-huh. Pero tiene, según todas las fuentes que consultamos, un personal muy calificado, sobre todo, no solamente en materia naviera, sino en temas de seguridad que son muy importantes para esta clase de barcos. ¿Qué pasaba con esto? Mira, te voy a decir cuánto cuesta un viajecito de combustible a Paysandú. El Sofía traslada aproximadamente unos 20.000 metros cúbicos de combustible, traslada sobre todo nafta y gasoil, ¿no? Cobra por eso el traslado a Juan Lacase, donde ANCAP tiene una terminal, $34 por metro cúbico. Y si el viaje es a Paysandú, $50 por metro cúbico, más el costo del remolcador Paysandú para la maniobra en la boya que tiene instalada allí. O sea, estamos hablando de viajes que cuestan $500,000 aproximadamente, claro. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Bien. ¿Qué pasó? Este buque entró en servicio, en realidad el primer envío lo hizo el 22 de agosto del año 2014. En esa época, ANCAP tenía roto el medidor de carga de combustible en la terminal de La Teja. Es decir, suponete que tuvieras roto el medidor del surtidor en tu estación de servicio. Claro. Exactamente eso, ¿no? Claro. Bien. Qué lindo. En realidad no despacha por litro, sino por metro cúbico, pero bueno, era así. Para colmo, el buque tanque Sofía no tenía ningún reglaje. Tengo aquí un informe elaborado por ANCAP, donde dice que el buque tanque Sofía no cuenta en la prueba con la identificación adecuada del calado. Dependiendo de la altura en que esté, es necesario hacer estimados. Es decir, ¿por qué era importante esto? Vas a ver cuánto es un día el barco, vas a ver cuánto combustible hay cargado, ¿no? Claro. Bueno, después había la tabla de calibrado del buque proporcionada por logística a una dependencia de Contralor de ANCAP, no estaba certificada por un perito responsable y tenía fecha de vencimiento 4 años antes, el 22 de marzo del 2010. No te puedo creer. Bueno, después habían hecho correcciones en las bodegas, el producto cargado en el buque se calcula solamente por medición de tanque de tierra y no pasa por totalizadores que permitirían otro control, es decir, ese medidor de despacho, ¿no? Además se presume que el precintado que se le realiza a las bodegas y demás válvulas del buque tanque no es suficiente. Y entonces, dice el informe, es posible que se puedan realizar maniobras en sitios que no se encuentran precintados. Ah, mira, ¿Qué quiere decir eso, no? Que se podía ir combustible por otro lado. Exacto. Eso quiere decir, exactamente. Entendió correctamente. Sí, se entiende claro, ¿no? Se entiende clarísimo. Sí, a partir de eso,
tengo aquí también unos documentos que revelan que, por ejemplo, en un viaje el buque tanque Sofía cobró 276 metros cúbicos de más, es decir, cobró $11.040 de más, Mira. precisamente porque no se podía verificar. Esto fue un trabajo muy fino realizado por funcionarios de ANCAP, ¿no? Que estaban muy preocupados con esto, porque, por ejemplo, ahora después te voy a contar otra cosa que pasaba, recibían avisos de que salía un barco con combustible de vuelta, pero nunca llegaba acá, ¿no? Bueno, además habían verificado otra cosa, por ejemplo, en otra oportunidad faltaron 70 metros cúbicos de combustible. A ver, ¿de qué estamos hablando? 276 metros cúbicos son 276.000 litros. Un disparate. 70 metros cúbicos son 70.000 litros. Claro, un disparate. Bueno, pero, viste, en 20.000 metros cúbicos, 70 metros cúbicos no se notan casi. Claro, pero son 70 metros Son cúbicos. 70 metros cúbicos, Sí, sí. exactamente, ¿no? Sí, sí. Pues bien, este trabajo, reitero, hecho por funcionarios de ANCAP, se entregó al entonces presidente José Colla y al director Juan Gómez. Además, al gerente de logística de ANCAP, Eduardo Lurner, y a otros jerarcas de menor jerarquía, ¿no? Sí. Estas planillas fueron analizadas. Demora 1 año y medio en arreglar el medidor de carga de combustible. ¿En serio? Sí. Son cosas técnicas. Mis fuentes presumen que en 7 viajes, solamente en 7 viajes, ANCAP perdió unos $100.000. ¿Cuánto? Unos $100.000. $100.000 en 7 viajes. 7 viajes aproximadamente. Mira. Sí. Por esas diferencias que había Sí, en sí. más o en menos, ¿no? Sí, sí. Pero claro, no fue el único problema el buque tanque Sofía. También pasó con alguna de las barcazas. Aquí tengo un planillado interesantísimo. Hay mucho control y ausencia de control también, Claro, ¿no? claro. Porque hay un tema con el combustible que tiene que ver con la densidad de la temperatura también, ¿no? Ujú. Los kilos. Sí. Es complejo medir esto, ¿no? Sí. Pues bien, ¿qué pasaba con las garzas viajeras? No estaba pronto el quillororo, estaban prontas las barcazas. Entonces se contrataba a la empresa Nautimil Sí. para empujar esas barcazas. Ujú. Entonces, esas barcazas iban hasta Paysandú. Sí. ¿Qué verificaron los funcionarios de ANCAP? Hay unos kilómetros de Montevideo a Paysandú, ¿no? Sí. Y de Paysandú a Montevideo otros kilómetros, ¿no? Otro, sí. Bueno, yo no sé cuánto consume de combustible un navío de esas características, pero debe ser mucho, porque son motores de mucha fuerza, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Bueno, lo curioso es que el empujador no registraba consumo. Ah, la miércoles. Como que no se había movido, decís vos. Como que no se hubiera movido, Que exactamente. se había quedado en un lado. O O- sea, bueno, no, o también podría haber ocurrido que en una emergencia, viste, vos vas con la bolsita a la estación de servicio, acá capaz que tomaron combustible el que llevaban, no se sabe. puede ser. Podría ser eso, ¿no? Y también, claro, ya que tenía el combustible ahí. Ya tenía mano, Claro. ya está. Es Por bueno. eso los precintados que te expliqué antes no coincidían. Claro. ¿Está bien? Bueno. Claro. Sí, Bueno, sí. Muy claro todo, ¿eh? Bueno, en otra oportunidad, los controles de Paysandú avisaron a la terminal de La Teja que la barcaza Garzas Viajeras concretamente regresaba con producto, es decir, el tanque de Paysandú estaba lleno, tenía que volver con producto para La Teja, ¿está claro? Sí. Bien. Le avisaban de Paysandú, vuelve Sí, la barcaza claro, con producto, va ¿no? para ahí, claro. Va para ahí, Seguro. va para ahí. Va para ahí. Va para ahí, No va iba para para ahí. ahí, no. ¿No? Porque La Teja se quedaba vacío. No te puedo creer. ¿Y qué pasaba? Y no sé, se ve que tenemos una estación de servicio en medio de Río de la Plata, por ahí. Fue el precintado completamente. Bueno, se supone que nadie sabe, nadie puede explicar qué pasó. Pero esto pasó, están los documentos, están las planillas aquí. Bueno, esto es muy complejo porque... Montevideo místico. A ver, tiene que ver con una operativa que tiene muchas Sí, partes, ¿no? Sí. Muchas partes en ANCAP y muchas partes afuera. Y sí. Y que revela un estado de situación Tremendo. por decirlo amablemente. Tremendo, sí. La presencia del noveno es muy importante, Ajá. porque, a ver, es la forma que ANCAP tiene de tener un contralor
mucho más importante que sobre las empresas privadas, ¿está claro? Claro. Ya te conté lo que hacían las empresas privadas. Sí, sí. Entonces, eso es más difícil, no quiere decir que no lo hagan, pero es más difícil que lo hagan Claro. en ANCAP noveno, ¿está claro? Claro. O sea que un buquetanque propiedad de ANCAP aseguraría que algunas de estas cosas no ocurrieran. Ujú. O Sí. por lo menos que, independientemente del combustible que cargaran, en más o en menos, Sí. siempre fuera a costo de ANCAP. Claro. Es decir, no tenía que pagarle a otro tipo por lo que declaraban de más, ¿entendés? Claro. Sí, sí. Bien. Hay todo un debate en la interna de ANCAP a propósito de las características de ANCAP noveno, porque una de las cosas que se ha señalado en informes térmicos es que el ANCAP noveno, por ejemplo, no tiene doble tanque como Sí, doble casco como doble casco. Establecen las normas, ¿no? Sí. Pues bien, nuestras fuentes directamente vinculadas a lo operativo del ANCAP noveno aseguran que tiene doble casco, A la mierda. Bueno. que está en los planos. Pero ¿sabés cuál fue la excusa que se dio? Es notable esto. Pero vos cuando querés probar algo encontrás a alguien siempre dispuesto a generar la excusa, ¿no? Sí. Bueno, el problema es que esto fue en logística de ANCAP, ¿no? Esto que te voy a contar fue en logística de ANCAP. Están los planos del ANCAP noveno, que efectivamente tiene doble casco. ¿Y? Pero el problema es que no se puede establecer cuál es la distancia entre chapa y chapa, digamos, de cada casco, porque en la época que hicieron el plano usaban aquellos, ¿te acuerdas aquellas lapiceras Rotring? Sí, Que claro. tenían trazo grueso. Ajá. Y como tienen trazo grueso, entonces no permite establecer exactamente la diferencia de la chapa. Lo que pasa es que, perdona Carlitos, pero hay dos informes contradictorios de la Armada Hay dos informes con contradictorios. respecto a si tiene doble casco o no tiene doble casco. Bueno, porque ese es un Sí. tema. La Armada es todo otro tema. La Armada en Brutal, todo esto es juez y chiquilines. parte. Brutal, Porque en la chiquilines. Armada, como Varela, por ejemplo, el capitán Raúl Varela, el dueño del Autimil, Mm. fue hasta el 2010 integrante de la Armada Nacional. Claro. Los tipos que controlan en la Marina Mercante están en la Armada, tienen estos informes y después salen de la Armada, van a la Marina Mercante y hacen otra cosa diferente a lo que aconsejaban antes. Este es todo un tema que algún día se tiene que resolver, lo mismo que con la aviación civil. Es decir, ¿por qué el control de la Marina Mercante tiene que estar bajo jurisdicción de la Armada? ¿Por qué no el Ministerio, por ejemplo, Claro. o una dependencia civil? Ujú. Sí, Que sí. sería lo más lógico, ¿no? Sí. Porque la Armada es juez y parte en Claro. todo esto. Claro. Y ahí está corroborado, digamos, además de los funcionarios de ANCAP, había un jerarca de ANCAP, uno de los que, para los que se ha pedido apresamiento ahora, que no es más jerarca de ANCAP, que terminó trabajando por una empresa privada que opera en la terminal de La Teja. Mira. O sea, como ustedes ven, el tema de los intereses, lo voy a decir amablemente para no que nadie entienda que estoy adjudicando un delito, es muy contradictorio. Y hay muchos intereses cruzados y muy fuertes que generalmente conspiran contra la empresa nacional. Ese es el gran problema que está en debate en todo esto. Tal cual. Ese es el gran problema que está en debate. No solamente el papel de las empresas privadas, también el papel de la Armada. Como bien ustedes señalaban, hay dos informes contradictorios. La Armada no ha dicho nada, Ujú. Sí, sí. pero hay dos informes contradictorios. No solamente con las características del casco o del barco, sino si puede o no seguir manejando, navegando después del 1 de junio, digo. También. Bueno, Eso es otro tema. en realidad hace 44 meses que no entra a reparaciones el ANCAP noveno, ¿no? Y hasta ahora ha navegado. Y en realidad lo que tienen que hacer, en realidad esos barcos, según dicen todos los expertos, tienen que entrar cada 2 años Sí. para reparaciones, ¿no? Sí. Pues bien, ¿qué va a pasar? Suponete que lo rematen ahora el ANCAP noveno, ¿no? Mm. Y bueno, lo van a meter en un dique, lo van a reparar y lo van a poner a trabajar acá. Claro. Claro. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Sí, sí, sí. Entendido. Y después después tendrán que traer otro barco, andás a saber de dónde. Es verdad. Por eso le estamos dando, se llama licitación, para entregar todo el manejo del combustible a la Sí. empresa privada. Hay una sugerencia de algunos diputados del Frente Amplio de comprar un barco nuevo, algo que, bueno, las autoridades de ANCAP no, por ahora no manejan, ¿no? Bueno, acá hay gente que lo ha hecho. Acá hay un empresario que trajo un barco que compró en el Mississippi, Mira. un barco bien interesante, de Sí. características similares, $2 millones. Mira. Buah. O sea, tampoco estamos hablando de cifras que sean impensables, ¿no? Yo te digo, la foto completa, insisto con esto, ¿no? Pero digo, las importaciones de crudo registradas a destiempo, que ahora se hacen en 48 horas. Se adquiría crudo por fax en 2015, ahora se hace por email.
y esto con el crudo refinado. Fantástico. De lo que estamos hablando acá, Daniel, en realidad es de una displicencia, para decirlo así, en el manejo de los dineros públicos. Total, ¿Está claro? total. Lo voy a decir con claridad. En una empresa privada no te podría pasar esto. No. Porque te sacan de un boleo al otro día. Tal cual. ¿Está claro? Sí, qué raro Bueno, que ya está acá explícito. no. Pero también quiero destacar una cosa que no es menor y que me parece muy importante, porque yo mismo los he criticado, pero este trabajo de contralor lo hicieron los funcionarios de ANCAP. Claro. La jerarquía se negaron. Es más, mirá, un dato más. Dale, el último. Hubo 2 investigaciones administrativas por esto, que pasó lo mismo que con Héctor de Santana, nada, ¿no? Sí. En una de esas investigaciones administrativas, un jerarca fue a declarar por el tema de las planillas con diferencias. Él llevaba una planilla diferente a la que tenían los funcionarios. Y entonces los funcionarios le dijeron que esa planilla no era la correcta. Y el tipo tuvo que reconocer que la había arreglado, porque el argumento que dio, que en este asunto de los barcos no hay mucha gente que sepa, entonces hay que ser tolerante. Mira. Por suerte los funcionarios habían guardado la planilla original que mostraba las diferencias. Qué intolerante que sos. Pero eso pasa dentro de ANCAP, pasa con jerarcas de ANCAP. Está claro. Ya no es la empresa privada, es la empresa pública donde está el problema. Sí, clarísimo, Carlos. Bueno, un saludo para vos y todas las personas que tenés ahí en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Yo no me he movido de acá, así que estoy en un caño. Pero se escucha rarísimo, Un saludo para todos los que están en la línea. Bueno, un saludo grande. Nos para encontramos todos. mañana, chao. Gracias. Chao, hasta mañana. Hay gente que quería saber esto de acá, Sí, seguramente. Dale, chao. Un abrazo grandote, Chao, un saludo chao, grande chao, al oyente. chao. Hasta mañana. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos Nuevas tendencias de conversación. rompecabezas.